Es un momento histórico y de oportunidad. En nuestras manos está lo que seremos y dejaremos a las nuevas generaciones. A pesar de los abusos cometidos, aún estamos a tiempo de repensar y reinventar nuestra huella en la Tierra. Es necesario que todos los saberes, las culturas, las empresas, los investigadores y demás actores de la sociedad aportemos para lograr un modelo sostenible, incluyente, solidario y justo. El Foro Permanente Mundial tiene como objetivo convocar a todos los sectores con el fin de desarrollar nuevos instrumentos de planificación, de financiación y de gestión en el ordenamiento cultural, ambiental y social. Se busca fomentar la investigación, la formación de alto nivel y el diálogo de temas fundamentales de salud ambiental. Los invitamos a ser parte del cambio, de un mañana que nos pertenece a todos. Hola, muy buenas tardes. Démosle inicio oficial a este nuevo encuentro del Foro Permanente Mundial. Esta tarde estamos felices de compartir con ustedes nuestro experto invitado, nada más que el expresidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano, a quien estamos muy agradecidos y muy complacidos de que haya aceptado la invitación y de que nos esté acompañando esta tarde en un evento más con el sello del Foro Permanente Mundial. Esta tarde nuestra videoconferencia se llamará Lecciones aprendidas en la pandemia, donde se tratarán temas sociales, ambientales, económicos, urbanísticos y bueno, no sin antes hacerles la invitación a que nos sigan en redes sociales, en Instagram como @Foro Permanente Mundial 1 y en Facebook y en YouTube como Foro Permanente Mundial. Recuerden que vamos a tener apagaditos los micrófonos por temas de organización, pero tenemos un chat general el cual se puede utilizar para que ustedes hagan sus preguntas y comentarios. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos. A continuación, el doctor Edgar Barajas va a hacernos una presentación de la hoja de vida del doctor que nos acompaña esta tarde y al cual le agradecemos de antemano y estamos muy felices de que este evento se vaya a realizar de la mejor manera. Muchas gracias. Bueno, gracias Astrid. El doctor Samper pues no necesita presentaciones y yo voy a hacer un breve recuento de lo que él ha mostrado al universo. Él fue presidente gremial, fue presidente de su bancaria, también fue concejal, fue senador, ministro, presidente de Colombia, presidente de UNASUR, es abogado y economista javeriano y ante todo pues es un gran amigo. He tenido la oportunidad de conocerlo. Pero quiero resaltar en este momento que el doctor Ernesto Samper es reconocido en la comunidad urbanista, sobre todo de América Latina, porque fue el ponente creador de la Ley Novena del 89, que es la Ley de Reforma Urbana y la cual está vigente todavía. El año pasado cumplimos 30 años de la reforma urbana, pero a su vez en el año 97, él como presidente firmó la ley 388 del año 97 precisamente, que es la ley de ordenamiento territorial, y estas dos leyes en conjunto nos han dado para Latinoamérica, incluso y para el desarrollo urbano de Colombia, nos han dado los tres instrumentos con los cuales trabajan los urbanistas, trabajan los desarrolladores, trabaja en la función pública como tal, los municipios y los departamentos, que son los instrumentos de financiación, los instrumentos de planeación y los instrumentos de gestión urbana. Bienvenido, doctor Samper, y no le quiero quitar tiempo porque estamos en afán de escucharlo y deseosos de que nos inspire en este breve momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar y Astrid. Es para mí motivo de particular satisfacción estar con ustedes esta tarde y compartir estas reflexiones que no tienen otra pretensión sobre las lecciones que podemos comenzar a aprender de la crisis que estamos en este momento viviendo. Empiezo por decir que esta es la primera crisis global que estamos viviendo, no solamente en mi generación, sino las nuevas generaciones,
podríamos decir que la última crisis global fue la gripa española del año 1918, y esta crisis nos tomó por sorpresa. Nosotros sabíamos que era posible que como resultado de una globalización que no estaba llevando un buen camino, se produjera una crisis. Algunos pensaban que esta crisis podía llegar por el lado nuclear, prácticamente una tercera guerra mundial, otros que llegaría por el lado del calentamiento global y un desastre ambiental que podría producirse y del cual todavía no estamos exentos, o inclusive una crisis producida como resultado, como en el 2008, por un desbarajuste de toda la institucionalidad económica en una globalización que cada día se volvió más virtual y menos real, porque el 80% de la circulación era circulación de datos y de conceptos abstractos. Sin embargo, esta crisis nos sorprendió porque primero era una crisis biológica, era una crisis que afectaba directamente las posibilidades, una crisis que afecta directamente las posibilidades de vida. Y nos cogió por sorpresa precisamente por dos razones. La primera, porque habíamos descuidado los sectores de salud pública y los sectores sanitarios. Nos habíamos enredado con procesos de privatización de la salud, de sistemas de aseguramiento privado, habíamos desatendido el concepto básico de salud pública que vincula la salud pública con la prevención, con la vacunación, con el descubrimiento de antibióticos para curar las infecciones. Es decir, teníamos un sistema de salud totalmente desarmado para enfrentar una crisis de estas dimensiones. Primera lección aprendida, no podemos abandonar ciertos sectores que son productores de bienes sociales globales, como el caso de la salud, la educación y la vivienda. No es una reflexión ideológica sobre si es el Estado o es el mercado. Es que simple y sencillamente no podemos desconocer la necesidad de una presencia activa del Estado cuando se trata precisamente de reclamar la condición de globalidad y de libre acceso universal de ciertos bienes como puede ser la salud, puede ser la educación, puede ser la vivienda, el espacio urbano o la defensa del medio ambiente. Segunda lección aprendida. Habíamos prácticamente erradicado el concepto de investigación científica. No solamente la investigación científica y tecnológica en general, sino en particular la que tenía que ver con estos procesos de calidad de vida. Las mayores inversiones que hizo el mundo en los últimos 10 años en materia de investigación científica tenían que ver con la inteligencia artificial, tenían que ver eventualmente con temas genéticos, pero sobre todo la que se refería a estos temas relacionados con la salud eran estrictamente investigaciones farmacéuticas ligadas a los intereses comerciales de las grandes empresas transnacionales farmacéuticas del mundo. Por eso las cifras sobre la inversión de América Latina en investigación y desarrollo son francamente ridículas. No llegan al 0.5% del Producto Interno Bruto, cuando países desarrollados están invirtiendo el 2, el 2,5, hasta el 3% de su Producto Interno Bruto precisamente en investigación. La segunda lección aprendida es que tenemos que hacer mayores esfuerzos para desarrollar investigaciones que estén relacionadas con temas de salud pública, de educación, de vivienda, en fin, de calidad de vida. Y aquí permítanme hacer una primera referencia a un vacío que yo he sentido en el curso del desarrollo de la pandemia, y es el vacío de unas propuestas de integración y de unos escenarios de integración como los que se formaron alrededor de UNASUR. Ya señalaba Edgar, UNASUR fue uno de el honor de ser el último secretario general de UNASUR, y cómo nos ha hecho de falta en este momento espacios de integración como el Instituto de Políticas Públicas en materia de salud,
que funcionaba en Río de Janeiro bajo la tutela de los mejores institutos de investigación brasileños, en los cuales llevamos adelante casos relacionados con pandemias como el caso del dengue, el caso del ébola, el caso del chikungunya, el caso del Zika. Pues, no solamente modelos epidemiológicos predictivos, sino también esfuerzos colectivos conjuntos de los 12 ministros de salud de Sudamérica, a través de los cuales se establecieron protocolos de bioseguridad, acciones conjuntas que en este momento hubieran sido muy útiles para el efecto de enfrentar la pandemia. Entonces, tercera lección aprendida, nos hace mucha falta retomar el concepto de integración. Nunca había estado tan desintegrada la región como ahora, y nunca había sido tan necesaria su integración como podría serlo en este momento. Pero además de la sorpresa que nos produjo el virus, veamos un poco su segunda fase, que fue el manejo. El manejo comenzó como era recomendable, con el aislamiento casi de la tercera parte de la población mundial. Este era un aislamiento de carácter preventivo, defensivo. Un enemigo invisible que llegaba, no se sabía por dónde, no sabía hacia dónde, de qué dimensiones, con qué grado de peligrosidad. Frente a ese enemigo invisible, la mayor parte de los gobiernos hicieron lo que tenían que hacer, que era simple y sencillamente resguardar a su población para evitar el daño que podía hacerle este enemigo invisible. Sin embargo, ese aislamiento, alrededor de ese aislamiento hay que hacer algunas precisiones. En primer lugar, siempre ha sido una medida de primera necesidad el decretar estas condiciones de aislamiento de la población frente a amenazas de peste. No es la primera vez en la historia que se produce un enclaustramiento como el que estamos viviendo todavía en Colombia y en buena parte de América Latina. Pero este aislamiento no puede ser definitivo, no puede ser permanente. Como si para evitar que hubiera robos en las calles, guardáramos a toda la población durante años para que no hubiera robos. Claro, el número de robos disminuye, pero no sabemos, en algún momento tiene que terminar este aislamiento, que está demostrado que produce una serie de daños de carácter psicológico y de carácter social y económico que tienen que ser evaluados en la prolongación del aislamiento y en el tratamiento mismo del aislamiento. Por ejemplo, el caso que se menciona frecuentemente del teletrabajo. Efectivamente, el teletrabajo es una opción, especialmente ahora cuando tenemos estas posibilidades de conectividad. El telestudio sigue siendo una opción, pero no se nos puede olvidar que, a pesar de las ventajas que ofrecen esos sistemas de conexión a distancia, inclusive la telemedicina, en América Latina, como en pocos países en el mundo, existe una sociedad estratificada, un sector formal de la economía en el 46% de personas que sobreviven en lo que se llama el sector informal de la economía. Este sector informal de la economía, vinculado a través de datos de trabajo, está bancarizado, ni tienen las relaciones de formalidad que se pueden aplicar a otros, a los sectores que dependen de las grandes empresas o dependen del Estado, de lo que podríamos llamar las fuentes formales de trabajo. Por eso, el aislamiento tiene que tener en consideración una tercera fase, que es la fase de contingencia social, a la cual nos vamos a referir más adelante. En este momento, a terminar con el análisis del aislamiento como tal, primero hay la tentación de algunos gobiernos de utilizar el aislamiento como una medida de carácter, como un nuevo escenario político. Y se comienza a desarrollar una conducta que yo etiquetaría dentro del tema de la biopolítica, la utilización de la pandemia con fines políticos. Cuando el señor Trump
privilegia a los gobernadores republicanos sobre los gobernadores demócratas y enfrenta abiertamente a la población, eh, poniendo unas medidas que desconocen la necesidad del aislamiento, está haciendo política electoral de la misma manera que cuando bloquea a Cuba y bloquea a Venezuela en plena pandemia sin dejar que lleguen ayudas humanitarias, está haciendo una política inhumana, pero está haciendo política también de la peor política, que es jugar con las vidas humanas. Cuando el presidente Piñera en Chile trata de aplazar la fecha que fue fijada para que el pueblo chileno decida si quiere o no una nueva constitución, también está haciendo biopolítica. De la misma manera, cuando se utiliza la pandemia para neutralizar la posibilidad de que haya manifestaciones en Bolivia, protestando por lo que esta misma semana se demostró que era un fraude electoral, también se está utilizando la biopolítica. Entonces, aquí mismo en Colombia, lamentablemente se está haciendo política también en medio de la pandemia, especialmente con un tema que nos llega mucho a los colombianos, que es el tema del asesinato de los líderes sociales. Líderes sociales los están asesinando en buena medida porque están pidiendo que les den la sustitución social de los cultivos que se pactó en La Habana. Lo que están haciendo es no solamente haciendo erradicación forzosa que confronta a los líderes, sino estudiando formas de llegar a una fumigación que sería nefasta en términos medioambientales. De tal manera que esa es una otra lección aprendida, y es que tenemos que establecer unas reglas de juego claras para que los gobiernos, que obviamente reciben un respaldo de la gente cuando hay condiciones de aislamiento, porque la gente tiende a irse en medio de un naufragio, el que tiene el timón del barco, repito, que no se aprovechen esas condiciones para meter goles políticos que le hacen daño a la democracia. Y paso a un tema que tiene también que ver con el aislamiento y el desaislamiento, es el que nos permite conectar lo uno con lo otro, el manejo de la información. Si en Colombia tuviéramos en América Latina la posibilidad de hacer el número de pruebas por 100.000 habitantes o por millón de habitantes que se pudo hacer en otros países, pues sabríamos exactamente cómo manejar la pandemia, porque podríamos establecer en qué círculos sociales, en qué zonas, de qué edades, por dónde va el virus. Y eso ayudaría a manejarlo selectivamente. Lamentablemente, el gran vacío en América Latina, y Colombia no es la excepción, es que tenemos unos niveles de pruebas por millón de habitantes realmente ridículas. Mientras países como Corea, Alemania, en Europa han llegado a hacer 35.000 pruebas diarias, nosotros no hemos pasado de 8.000, de 10.000 pruebas, y eso que estamos ya después de 3 meses de ocurrida el primer caso de pandemia. Es decir, la única manera racional de saber para dónde va el virus es comenzar a hacer un desaislamiento selectivo, que no se está haciendo lamentablemente, que permite tener una información de primera mano sobre cómo se está propagando el virus, quiénes se está afectando, en qué zonas, y focalizar las ayudas médicas y las ayudas hospitalarias para que no se colapse el sistema sanitario con una excesiva demanda. Yo no estoy con los que hacen modelos predictivos apocalípticos. No me parece que sea buena idea mantener a la gente permanentemente encerrada por temor o por miedo de que se va a morir si sale a la calle. Yo creo que sí es importante abrirle los ojos a la gente, como lo fue hace 2 o 3 meses, sobre los peligros que no conocíamos y sobre la necesidad de defendernos de esos peligros con una fórmula drástica como fue el aislamiento. Pero también creo que en este momento lo que nos corresponde es comenzar a hacer una transición para que, teniendo una información disponible y confiable, podamos trabajar tranquilamente en un modelo de convivencia con el virus. El virus no se va a acabar, ni ahora ni dentro de 6 meses, a menos de que hubiera el milagro de que se encontrara una vacuna. Sin embargo,
Todos los estudios médicos indican que los procesos mínimos para llegar a hacer una vacuna que fuera comercializable tardarán unos cuantos meses. No nos comprometamos con fechas. Hay una alianza estratégica que se ha hecho eh, de parte liderada por la Organización Mundial de la Salud, con todos los centros de investigación financiada por Bill Gates, en la cual hay un compromiso que nos interesa mucho a nosotros en América Latina y el Grupo de Puebla que está liderando esta iniciativa a nivel internacional, y es que de una vez se decida que la vacuna, cualquiera que sea y quien quiera que la encuentre, va a ser un bien global, universal, de libre acceso para todos los ciudadanos del mundo. No podemos aceptar la tesis de Trump de defender el derecho comercial de una farmacéutica a encontrar la vacuna. Eso simple y sencillamente colocaría al mundo en la situación de que hay unas personas miserables que no pueden sobrevivir y hay otras que tienen el derecho porque tienen dinero a comprar a su propia vida. De tal manera que esa es otra lección importante, y es que tenemos que hablar a nivel internacional, como ya lo decía a nivel nacional, de que hay unos bienes sociales que hay que garantizar el acceso de todo el mundo a los mismos. Y paso a la cuarta fase, que es la fase, digamos, de la contingencia social. Ustedes han visto cómo los distintos gobiernos, el de Colombia no es la excepción, han hecho anuncios de que van a soportar las pensiones, de que van a soportar parte de los salarios, de que van a beneficiar a los pequeños establecimientos de comercio y de industria. Tampoco estamos preparados para eso. A pesar de que durante la última década, del 2004 al 2014, se hicieron esfuerzos muy serios en la región, Colombia ya no fue la excepción, para establecer programas de focalización social, como fue la Red de Solidaridad Social, el CISBEN, el Programa de Familias en Acción, el Programa de Adultos Mayores. Esos programas no llegan masivamente a todos los pobres. Por eso tenemos que aprovechar estas circunstancias que se están viviendo en este momento para proponer una medida drástica en materia de nivelación social, que para nosotros es la renta básica universal. Que todo el mundo tenga derecho a una renta mínima universal, que algunos cobrarán directamente en dinero, otros a través de una deducción tributaria, y seguramente los que no la necesitan constituirán un fondo de recanalización de estos recursos para mantener los programas sociales de que les vengo hablando. Pero el pensamiento de algunos historiadores, entre los cuales está Piketty, es uno de los grandes gurús de la nueva alternatividad económica, es que hay que aprovechar las grandes crisis históricas, como lo demuestra la historia, para hacer reflexiones sobre grandes cambios sociales. Ha sido una variante, lo fue en la crisis de los años 30, después de la Primera Guerra, lo fue en la posguerra con la creación del sistema de Naciones Unidas, lo fue en la gripa del 18. Ahora tendríamos que aprovechar esta oportunidad para hacer un replanteamiento que de alguna manera permita establecer unas nuevas condiciones de equidad sobre las cuales se construye el mundo. Y eso me lleva a una quinta reflexión, y es cómo se va a financiar. ¿Cómo se va a financiar la post-pandemia? Porque es muy sencillo pensar en que vamos a salir, pero cuando un país pierde el 12% de su Producto Interno Bruto, como lo están perdiendo los países de América Latina, nos vamos a demorar, si dedicáramos todos los recursos a reconstruir lo que dañamos, nos vamos a demorar alrededor de 5 o 6 años en volver a donde estábamos hace un año. Es decir, perdimos 6 años de desarrollo social, de lucha contra la pobreza, de condiciones de equidad, de condiciones medioambientales y sostenibles. Ahora tenemos que hacer un gran esfuerzo. Ese 12% que nos cuesta la reconstrucción de las economías y de la sociedad, apenas tenemos recursos fiscales porque en América Latina la gente no paga impuestos.
La participación de los impuestos respecto al Producto Interno Bruto en la región es del 18 al 20%, cuando los países nórdicos como Suecia, Noruega, Francia, Italia están alrededor del 50, el 55% de ingresos tributarios efectivos. Entonces tenemos que tomar una serie de medidas económicas audaces, que son las que nos permiten cambiar el modelo neoliberal por un modelo solidario o un modelo no de capitalismo de Estado, sino un modelo solidario, de economía solidaria. Y entre esas medidas están préstamos del Banco Central al gobierno, préstamos no reembolsables. Señora Merkel, cuando comenzó a tener los problemas en Alemania, le dijo al Banco Central: necesito que me dé el 20% del Producto Interno Bruto para yo cuadrar esto. Nosotros tenemos que volver al concepto de que en épocas no inflacionarias, de recesión, donde lo que interesa es estimular la demanda, lo que significa es que el Banco Central de alguna manera financia al gobierno en una cantidad importante para que el gobierno pueda volver a aprender como el horno de una siderúrgica, el horno de una economía. En segundo lugar, necesitamos, que lo ha propuesto el Grupo de Puebla, refinanciar la deuda externa. Es verdad que aquí hay países como los países africanos, y en general son 76 países en el mundo, que o les condonan la deuda o simplemente van a ser economías inviables dentro de un año. A esos países hay que tirarles un salvavidas, a la forma de un rescate de supervivencia. Nuestras economías emergentes, podrían salir adelante si se les ayuda con una refinanciación de la deuda externa. América Latina paga alrededor de 200.000 millones de servicio de la deuda al año entre pago de capital e intereses. 2 o 3 años de refinanciación podríamos cubrir hasta el 5% del Producto Interno Bruto. Para eso se necesita que el grupo, el G20, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, de alguna manera entiendan que estos países lo que necesitan no es que les regalen la plata, sino que se la refinancien, que sea una operación en que lo que íbamos a gastar en el servicio de la deuda lo podamos gastar en la reconstrucción solidaria de las economías, dando un fuerte apoyo a estos sectores sociales. Y el tercer elemento dentro de esa financiación es el tema del inevitable de una reforma tributaria, pero una reforma tributaria no regresiva, como las que hemos estado haciendo en América Latina, sino realmente progresiva, sin ser desafiantes. Si el 1% de las personas, de los empresarios en el mundo, son dueños del 50% de los ingresos, de los cuales viven 3.600 millones de personas, no les va a costar mucho trabajo destinar entre el 3 o el 5% de su riqueza, no de lo que se van a ganar, no de lo que se están ganando, no de su patrimonio empresarial, de su riqueza, que destinen el 5% para financiar una nueva posibilidad de desarrollo solidario en el mundo. Y esto tiene que ser a través de unos impuestos. Y voy ya rematando, que ya el tiempo comienza a acosar, con unas reflexiones de lecciones por aprender hacia adelante. La primera: no podemos haber salido de donde estábamos para volver a lo mismo. Todo este dolor, este sufrimiento no puede ser para que volvamos a lo mismo. La segunda: no pueden ser las víctimas de las pandemias los que paguen la factura social de la pandemia. Aquí tienen que pagar otros, no los que ya aportaron parte de su salario, los que están desempleados, los pequeños establecimientos de comercio, las microempresas, los trabajadores independientes. No podemos volver a pasarle la cuenta a esos sectores sociales por el costo de la pandemia. Y la tercera: tenemos que comenzar a hablar de futuro, porque no se nos olvide que antes de la pandemia, los jóvenes latinoamericanos estaban gritando, protestando y haciéndose matar en las calles, pidiendo seguridad, pero no solamente seguridad física del smart, estaban pidiendo seguridad en su educación, porque ven que la educación ya no es un factor de movilidad social,
están pidiendo seguridad en su trabajo, porque ven que tienen un sistema de trabajo que no los alcanza a ellos, el teletrabajo o el trabajo formal. Ellos viven de la calle, por eso para ellos encerrarlos en un sitio distinto a la calle es quitarles su hogar. Tenemos que pensar también en introducir unos nuevos temas, como la seguridad ambiental. A nosotros nos anticiparon el futuro. El futuro es ya, el futuro no es mañana ni pasado mañana. Si no hacemos lo que tenemos que hacer en materia de medio ambiente ya, mañana no vamos a tener mundo. Y eso no puede ser volver ni a las actitudes conservacionistas, solamente que vamos a proteger solamente los bosques o algunas especies, ni siquiera al desarrollo al concepto de sostenibilidad en el cual nos habíamos venido moviendo para encontrar un justo equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Tenemos que hacer una verdadera transición ecológica, proteger los ecosistemas, defender la biodiversidad, tomar decisiones entre agua y minería. No hay ninguna discusión a favor del agua. Tenemos que comenzar a hablar de dietas alimentarias basadas en proteínas vegetales. En fin, tenemos que hacer de verdad un cambio en el chip de nuestra relación con la naturaleza y con el mundo que nos queda. Y eso es esencialmente las preocupaciones que tenemos que incorporar en nuestro discurso político. Tiene que ser un nuevo discurso político, unos nuevos actores políticos, y creo que podríamos decir que valió la pena todo el esfuerzo que estamos haciendo y honrando a todos los muertos que está dejando esta pandemia, si al final llegamos a un sitio distinto donde salir. Alguien decía que el mundo está dividido entre los que maldicen la oscuridad y los que buscan una lucecita. Yo creo que nosotros no nos podemos declarar pesimistas, maldecir el virus, la oscuridad que nos está produciendo, sino tenemos que aprovechar esta circunstancia para buscar un replanteamiento del camino que llevamos, porque ese no era el camino. Muy bien. Alejandra. Muchísimas gracias, presidente, por esas reflexiones y estos nuevos conceptos que nos invitan precisamente a promover el crecimiento solidario. No sé si por cuestiones de tiempo alcancemos a lanzar preguntas o vamos a las conclusiones de una vez, presidente. Tú nos dices que te tienes que retirar a las 7. Sí, pero tomemos unas cuantas preguntas que me da pena con los asistentes. Listo, perfecto. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuáles son los retos del urbanismo durante y después de la crisis? Fundamentalmente, entender que el concepto de las ciudades no es un concepto estrictamente arquitectónico, sino que en las ciudades viven ciudadanos, y ajustar las ciudades a los ciudadanos y no viceversa. Me parece que los urbanistas se han quedado con el tema del urbanismo como un problema estético, y lo que tenemos ahora es que, sin desconocer esa importancia, le agregamos una visión ética a la ciudad, y esa visión ética a la ciudad pasa por los contenidos de una reforma urbana, como la que hablaba Edgar, de la cual tendremos oportunidad de hablar en lo que hemos previsto, pero que en esencia plantea la necesidad de hacer efectivo un derecho que no está consagrado en la Carta de Derechos Humanos, el derecho a la ciudad. Muchísimas gracias. Por acá también nos preguntan, ¿cómo atacar en el marco de esta pandemia esos asentamientos ilegales que han acabado con gran parte de las zonas de reserva de nuestro país, tales como los cerros orientales y la Amazonía? En ningún caso haciendo los desalojos que hemos venido haciendo, que hemos venido viendo en los últimos días. La prioridad en este momento es la vida de las personas y su propia supervivencia. A mí me parece falso este dilema entre economía, entre la vida o la economía. Creo que es un falso dilema si uno lo mira desde la lente
desde el lente de los trabajadores informales y en general de toda la gente que no vive en condiciones de formalidad. Pero así como estoy de acuerdo en la necesidad de proteger los pulmones de vida y todo lo que tiene relación con que la ciudad pueda respirar, también creo que no podemos atropellar a la gente que está indefensa en medio de una pandemia, dejándola sin techo. Eso no tiene ninguna justificación ética, como muy bien lo dijo el policía que se consagró como héroe al abstenerse de una medida de desalojo agresivo y militar frente a unas pobres familias menesterosas en Pantes. Muchas gracias. Por acá también nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cuándo cómo se están evidenciando esas necesidades insatisfechas y la falta de atención del gobierno actual por el sector rural en cuanto a TICs, educación, equipamientos sanitarios? Bueno, la pandemia sirvió para mostrar que así como el problema del virus era un problema que llegó y se quedó en países que tenían una gran presencia extranjera, como el caso de Italia, Estados Unidos o España, en el caso nuestro lo que demostró es que también había 900 o 950 municipios que, a pesar de carecer de unos apoyos suficientes de parte del gobierno central, pudieron vacunarse, por decir algo, contra la llegada del virus a estos municipios. Yo creo que esto nos debe llevar a una reflexión adicional, que es la de establecer en Colombia el concepto de la ruralidad. Nosotros tenemos que llegar a establecer una diferencia entre lo que es la agricultura comercial y la agricultura campesina. ¿De quién están viviendo hoy día los que están comiendo en las grandes ciudades? De los campesinos, que han logrado producir los alimentos y llevarlos hasta los sitios de abastos, los cuales se están distribuyendo. Esto propone o suscita una reflexión para que haya una reconciliación entre el sector campesino y la ciudad. Una última pregunta, presidente. En el marco de esta coyuntura hemos visto la necesidad, como tú nos mencionabas precisamente, de hablar de esos nuevos sistemas económicos, pero sistemas económicos que vayan enfocados a los sistemas solidarios. ¿Cómo podemos llegar a esos sistemas solidarios como país o como región? Pues entendiendo que además del sector formal de la economía, hay un sector especial que se ha venido desarrollando, en el cual se han refugiado pues, el 50% de los trabajadores, que es este sector solidario integrado por más de 10 millones de pequeños establecimientos de comercio, pequeñas industrias, industrias caseras, trabajadores independientes, campesinos clientes, es decir, es como otro país. Yo creo que por eso nosotros no podemos comparar nuestro modelo de manejo de la pandemia con el modelo de manejo de pandemia en un país como puede ser Francia o Alemania, en los cuales hay unos contratos de trabajo que reúnen claramente a Estado, trabajadores y empresas. Aquí hay un sector solidario que son sus propios patronos. Lo que hay que hacer no es formalizarlos como se propone, que vayan a los bancos y presenten planes de negocios para que les den un crédito, sino hay que crear unos nuevos canales como la renta básica universal o programas de rescate de estas pequeñas empresas en dinero contante y sonante. En fin, para mí es muy importante dejarles el mensaje de que esta es una oportunidad. Esto no estamos contra una pared, sino debemos mirar un poquito más hacia adelante, manejar la pandemia, esperar a que llegue la vacuna para olvidarnos de ella, pero mientras tanto tenemos que aprender a convivir con ella y volver a una normalidad distinta. No es la normalidad hace un año, sino una nueva normalidad que abra una ventanita sobre el futuro. Sobre ese futuro en el que ya estamos, como lo decía, presidente. Exacto, el futuro es ya. Vamos a hacer una última pregunta que también me parece muy importante. Por acá en el chat nos dicen: ¿cuál debe ser la postura del gobierno y su compromiso con el personal del sector salud, que precisamente ha salido tan afectado también en el marco de esta pandemia? Bueno, como buenos héroes, los
el personal que trabaja en la salud también son mártires y víctimas, porque la gente los adora, pero no es solidaria con muchos de ellos, y eso es una condición humana que es lamentable, pero que, digamos, tenemos que explicar, aunque no justificar, diciendo que en este dilema en que están todos los colombianos entre la supervivencia y la convivencia, pues yo entiendo que muchas familias, sus padres, etcétera, por este grado de atemorizamiento que tienen, pues privilegien su propia supervivencia frente a la convivencia misma. Pero precisamente por eso las autoridades deben hacer un cambio de chip desde el atemorizamiento de los que estamos encerrados hacia una posición de aceptación y manejo de la convivencia con el virus. No es que salgamos a la calle pues a encontrarnos con el virus, no. Hay maneras de manejarlo del virus y el gobierno tiene que ayudar focalizando su trabajo en aquellos sectores donde está realmente propagándose. Pero psicológicamente es muy importante, a medida que la gente vaya sintiendo que puede salir y que puede volver a tener sus hijos estudiando, etcétera, en esa medida va a haber un reconocimiento que se merecen todos los que están trabajando en el sector de salud, porque están permitiéndonos, están construyendo el puente por el cual vamos a pasar todos. Presidente, le voy a hacer una pregunta y eso no puede dejar pasar esta oportunidad. De antemano agradecerle su magnífica intervención. Pero al interior del Foro Permanente Mundial nosotros hemos tenido unas discusiones muy serias con la gente que interviene. Nosotros tenemos ahí más de 40 profesionales en el Foro Permanente Mundial. Y hay un tema crítico y además lo hemos planteado también en La Voz del Derecho, de la cual usted fue partícipe en unos debates. El tema es que al gobierno, en sus decretos de emergencia económica, por ejemplo, en materia de arrendamiento, cita a que entre inquilino y propietario y asegurador inmobiliario lleguen a un acuerdo, pero que si no llegan a un acuerdo, simplemente se debe cumplir el contrato. Pero pasaron 3 meses, llevamos 3 meses y el 80% del 1.500.000 empresas que existen en Colombia son pymes, son pequeños empresarios. Y resulta que, por ejemplo, un restaurante o un local comercial, cuando le imponen un decreto, se le olvida al gobierno, y yo creo que los decretos constitucionalmente se le van a caer, se le olvida al gobierno el planteamiento de la fuerza mayor, que es pandémica, que es un hecho notorio, que no solamente hay una fuerza mayor que hace que un propietario de un establecimiento de comercio no pueda garantizar el disfrute y la explotación económica de un inmueble por la cual está cobrando un canon. Entonces, ¿qué opina, presidente, sobre el tema de fuerza mayor que ningún decreto lo está invocando como tal y solamente obra en favor de la parte más poderosa, que son los propietarios en este caso? Pues lo primero que se me ocurre, Edgar, es que curiosamente en el manejo de la pandemia estamos viviendo lo mismo que vivíamos antes. Y es, creo que termino simplemente diciendo que el gobierno ha hecho anuncios de instrumentos formales para manejar situaciones informales y esa ha sido su gran equivocación. Para terminar el aislamiento, se lavó las manos y dijo que cada alcalde decidiera qué hacer. Eso no es lo que se hizo en otras partes. En el caso de los contratos de arrendamiento, como en los apoyos crediticios que le están dando a las industrias, simple y sencillamente no puede hacer uno mecanismos de apoyo informal a través de mecanismos formales. Y ahí es donde existe la gran contradicción. Estamos todos los del sector formal guardados y todos los del sector informal en las calles, pero viven de nosotros. Una gran paradoja. Presidente. Vamos a dar entonces las conclusiones
Dale. Vamos a dar aquí las conclusiones antes de finalizar. Entonces, esta pandemia se deriva también por agentes ambientales relacionados con el cambio climático y los procesos de globalización. El aislamiento debe darse por fases que incluyan las diferentes necesidades de la población. Incrementar la inversión en investigación en temas de salud y bienestar humano. Retomar el concepto de integración regional para denotar esfuerzos colectivos que apunten a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se denota también en el marco de esta pandemia una pandemia política, pues dichos sectores se han aprovechado para beneficiar sus corrientes y ejercer la corrupción. Debe darse una fase también de aislamiento y desaislamiento con estrategias de salud pública para lograr esta transición. Como país hemos tenido muchas falencias en materia de salud, en materia social, en el afrontamiento de esta crisis. El derecho comercial no puede prevalecer sobre el derecho a la vida en el marco de una consecución de una vacuna. En el marco de la fase de contingencia social se propone una renta básica universal. Presidente, para nosotros un honor haberlo tenido esta tarde en el Foro Permanente Mundial. Realmente, estamos todavía, ¿verdad? Sí, sí. Realmente es una alegría conocerlo, escucharle, nos deja un mensaje esperanzador. De verdad que esta es la actitud que tenemos que tener ante la pandemia para poder tener el entendimiento, ¿no? Y la mente abierta para poder iniciar los caminos. Realmente nos quedamos con más preguntas, pero pues por cuestión de respetar el tiempo, ¿no? Y la programación, entonces pues le damos una calurosa despedida para que alcancemos a hacerla. La gente en la pantalla puede saludarle también y hacerle una despedida. Estamos muy, muy contentos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Recuerden seguirnos en redes sociales como @Foro Permanente Mundial, en Facebook y en YouTube, y en Instagram @mundial1, @Foro Permanente Mundial 1. Un abrazo para todos, feliz noche y muchísimas, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, de verdad que otro evento más con el sello del Foro Permanente Mundial. Los invitamos a que se programen el próximo jueves 18 de junio, que vamos a tener un gran encuentro también con Enrique Viale, director de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Los esperamos, sean siempre bienvenidos al Foro Permanente Mundial. Un abrazo, mil gracias de nuevo, presidente, por ser parte del Foro Permanente. Gracias, hasta luego. Hasta luego, presidente. Hasta luego. Saludos a todos los amigos que ya los vi en la pantalla. Un saludo cordial a todos. Ay, qué lindo.